Bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Yo quiero invitarles, por favor, a que estemos de pie. Vamos a elevar al Padre una oración pidiendo su dirección en el tema que hemos de agotar en este día del Señor en la escuela dominical. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos las gracias, Padre, por esta bella oportunidad que tú nos das de nosotros estar reunidos en tu nombre para así participar de este bello privilegio de profundizar en tu palabra, de tener comunión contigo, de adorarte, de exaltarte, de darte a ti el honor y la gloria que solo tú mereces, Señor, pero también tener comunión los unos con los otros, ser animados, fortalecidos hacia el amor, hacia las buenas obras, Padre. Padre, queremos poner en tus manos esta reunión para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Que pueda haber esa disposición de ánimo, esa disposición del corazón, Señor, a acercarse a ti a tiempo, a la hora establecida, Señor, para aprovechar al máximo este manjar espiritual que tú has preparado para nuestras vidas. Suplicamos por lo que estamos ya, pero también oramos por aquellos que vienen de camino, para que tú puedas agilizar el paso, para que tú puedas poner en sus corazones una agenda donde tú reines en cuanto a prioridades, de tal forma, oh Señor, que puedan reorganizar su vida para que a ti te puedan dar la gloria y la honra que tú te mereces, comenzando por el tiempo. Padre, queremos presentar a ti este capítulo que iniciamos en esta mañana, parte ya final de este libro que hemos venido estudiando en los últimos domingos, meses, Señor, suplicando, oh Dios, de que tú puedas hablar a nuestros corazones y que nuestros oídos y vista espiritual estén atentos a recibir estas verdades, Señor, para que así podamos contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Trabaja con nuestras vidas, trabaja con nuestro ser íntegro, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a estudiar el tema número 8, que es el último capítulo de este libro, Vínculo Sagrado, que lleva por título La aurora de la nueva creación, el nuevo pacto. Página 113 de nuestros libros. Nosotros vimos el domingo pasado, en los últimos 2 domingos, que el reino de Salomón al inicio parecía cumplirse en él las promesas de Dios en cuanto al pacto davídico. El hijo de David, real y efectivamente, se había sentado en el trono de su padre, había construido el templo, había gobernado sobre Israel en un periodo de paz, en un periodo de prosperidad, como nunca lo había visto, como nunca se había dado con anterioridad. Pero a pesar de ello, nosotros vemos que este buen inicio, esta saga, como dice el autor en el libro, que comenzó tan bonito, tan bello, esos buenos tiempos, ese gran auge que tuvo la nación de Israel bajo el gobierno de Salomón, pues llegaron a su fin con la caída de Salomón. 113, página 113. Aunque empezó bien, Salomón no caminó fielmente delante del Señor en obediencia. Nosotros leemos en los últimos capítulos que narra la vida de Salomón, que Salomón fue tras dioses extranjeros, que Salomón falló en cumplir el elemento condicional del pacto davídico. Ese elemento condicional que Dios le había dado a David, le dice: si tu hijo anda en mis caminos, si obedece mis leyes, si obedece mis estatutos, entonces yo afirmaré ese reino sobre él. Entonces eso ahí vemos por la historia, vemos por
la narrativa de los libros históricos, que principalmente Primera y Segunda de Reyes, que Salomón no cumplió con ese elemento condicional y por lo tanto nosotros vemos que Dios envió juicio sobre la nación de Israel como un todo. Acuérdese, Salomón falló, pero también en él estaba representada la construcción de esa casa que era la nación de Israel. Acuérdese lo que vimos el domingo pasado, los últimos 2 domingos. Y por lo tanto, al caer Salomón, al irse tras los ídolos, pues también la nación de Israel sufrió a causa de esa desobediencia de Salomón. Y a la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. Por un lado, nosotros vemos a Roboam, el hijo de Salomón, gobernando sobre Judá en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, solamente 2 tribus, y otro hombre llamado Jeroboam, gobernando en el norte, y esta parte norte se llamó Israel, teniendo por capital a Samaria con las otras 10 tribus. Entonces, eso es lo que nosotros leemos en Primera y Segunda de Reyes, también su contraparte en Segunda de Crónicas. Allí nosotros vemos cómo estos que sucedieron a Salomón, los hijos, y esta división del reino, cómo se dio, pues lo vemos allí, y allí nosotros vemos esos días oscuros, esos días funestos en estos 2 reinos, la caída en picada en la desobediencia y en la idolatría de ambos reinos, a pesar de que Judá, el reino del sur, se mantuvo, si podemos decir así, un poquito más fiel a Dios, a diferencia del reino del norte, pero con todo y ello, ambos reinados, pues caminaron desafiando al Señor y condujeron al pueblo a una flagrante violación de lo que era el pacto mosaico. Entonces, durante ese periodo de la historia de redención, pues nosotros vemos que el Señor levantó una larga lista de profetas que eran como una especie de abogados que defendían el pacto, que habían sido enviados por el Señor para decirle al pueblo que ellos no estaban andando bien, que ellos no estaban andando correctamente, que se habían desviado, que estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y mientras Judá e Israel iban cayendo en esa apostasía, pues los profetas, esos enviados por Dios, siempre estaban allí recordándoles al pueblo las condiciones del pacto mosaico. Ustedes deben de saber, les decían los profetas, la ruina viene sobre ustedes. Si ustedes siguen por ese camino, la ruina viene sobre ustedes. Si ustedes no se arrepienten, viene el desastre sobre ustedes como nación. Viene el desastre económico, viene el desastre político. Ustedes van a terminar siendo exiliados de su tierra, van a perder la tierra que el Señor les ha dado. Ese era el mensaje que daban los profetas y quedaron registrados en nuestras Biblias. Estos libros proféticos que hablan acerca de estos profetas que se levantaron para advertir al pueblo. Entonces, con ese mensaje de juicio por parte de los profetas, Dios también les llevó a los profetas a que dieran un mensaje de esperanza. Ellos hablaron anticipadamente de un tiempo de renovación que llegaría por la gracia de Dios a través del Mesías prometido. Aunque la gente había quebrantado el pacto mosaico, Dios no olvidaría las promesas incondicionales y el juramento que Él había hecho a Abraham, que nosotros lo vimos en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Los profetas vieron en el horizonte, vieron a la distancia un nuevo pacto en el cual las bendiciones del pacto abrahámico
finalmente se realizarían. Por la obra del Mesías y el poder del Espíritu, habría una nueva humanidad y una nueva creación. Esa era la promesa que Dios estaba dando. No sería meramente una nueva restauración del pacto mosaico, no sería una nueva restauración del pacto mosaico, sino también algo completamente nuevo. Como Jesús dijo en Mateo 9, 14 al 17, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino al continuar el proceso de fermentación va a hacer que esos odres viejos se expandan y se rompan y se eche a perder los odres y el vino. Entonces eso es lo que el Señor le estaba diciendo. No vamos a dar una recapitulación del pacto mosaico, es necesario un nuevo pacto. Y ese es el contexto que nosotros encontramos de esa profecía del profeta Jeremías en el capítulo 31 de Jeremías. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Jeremías capítulo 31, y vamos a leer desde el verso 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Perdón. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es bueno que ustedes anoten ese pasaje bíblico, Jeremías 31, 31 al 34. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que a pesar de que los israelitas fallaron en cumplir el juramento que hicieron en Sinaí, Dios prometió un nuevo pacto en el cual su vínculo sagrado con su pueblo no sería quebrantado. Un nuevo pacto en el cual su vínculo sagrado con su pueblo no sería quebrantado. Esta esperanza del nuevo pacto continuó incluso después que el martillo del juicio de Dios cayera sobre los israelitas. En el año 722, ¿puede pasárselo? Ella es Mirna. En el año 722 a.C., el Señor envió a los asirios para conquistar y llevarse al reino del norte de Israel. Acuérdense que se dividió en dos la nación de Israel, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. El reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén. En el 722 a.C. vinieron los asirios y se llevaron al reino del norte. La capital de Samaria fue destruida. La gente fue dispersada a través del imperio asirio para nunca regresar. El reino del norte fue absorbido gran parte por naciones paganas. No volvió a ser otra nación, ese reino del norte. Pero eso no se quedó allí.
En el año 586, estamos hablando de casi 200 años después, el Señor envió a los babilonios para invadir y llevar hasta la ruina el reino del sur. ¿Cómo se llamaba ese reino? El del sur. Judá. Judá. Los babilonios o babilónicos saquearon a Jerusalén, destruyeron completamente el templo que había construido Salomón y se llevaron al pueblo al exilio, donde permanecieron durante 70 años en el exilio. Jeremías profetizó durante ese tiempo. Daniel profetizó ya estando en el exilio. Y allí estuvieron por 70 años fuera de su tierra. Después de esos 70 años, el pueblo, la nación del sur, Judá, regresó del exilio. Y entonces Esdras y Nehemías nos hablan acerca de ese retorno del pueblo luego de 70 años de cautiverio. Nos habla acerca de eso. Pero después que ellos regresan a su tierra, ese grupito de personas, porque no eran los mismos que habían regresado, no eran la misma cantidad, había sido un remanente, un pequeño grupo, regresan a su tierra. Ellos siguieron esperando el Mesías prometido que inauguraría ese nuevo pacto. Siguieron esperando eso. Entre ese retorno y la venida del Mesías, de Jesucristo, transcurrieron alrededor de 500 años. Y 500 años más tarde, mientras comía la comida pascual en la noche anterior a su resurrección, Jesús de Nazaret hizo una deliberada referencia al nuevo pacto. Yo quiero invitarles, vámonos a Lucas. Busque Lucas capítulo 22, verso 19, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 19, dice así: y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, ¿cómo dijo? Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Verso 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, y ahí es que está la clave, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Con la venida de Cristo, mis hermanos, el descendiente de Abraham, el verdadero Israel, que es Cristo Jesús, el nuevo pacto y la nueva creación había llegado. Cristo es quien inaugura ese nuevo pacto. Cristo es que le da sentido a esa promesa que Dios le había hecho a David. Si tu hijo anda en mis caminos, si tu hijo obedece, yo le daré el reino eternamente. Es en Cristo que se cumple eso, esa promesa de bendición para la nación de Israel, pero para todo el mundo. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham fue, en tu simiente serán benditas,
¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Por esa razón Cristo asume esto. Está inaugurando un nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, a través de los hijos de David que habían ocupado el reino de Israel, había demostrado que no eran dignos de recibir las bendiciones que Dios le había prometido a David. Era necesario ese hijo de David, porque acuérdense que Jesús era, por la descendencia humana, era hijo de David. Incluso en muchas ocasiones en los evangelios, cuando alguien pedía algún tipo de sanidad, le decía a Jesús: Jesús, hijo, ten misericordia de mí. Entonces ahí está, mis hermanos. Ahora, vamos a esa sección que dice ¿qué es el nuevo pacto? En nuestros libros. Porque sería bueno saber qué es nuevo acerca del nuevo pacto. Ese nuevo pacto de gracia es a través del cual todos los creyentes somos salvados. Ahora, ¿por qué Dios se molestó en hacer un nuevo pacto? Y nosotros vemos que hay al menos 6 diferencias principales entre los pactos del Antiguo y Nuevo Testamento que son importantes de entender. 6 diferencias principales. Ustedes lo tienen ahí en su libro. Es bueno que señalen esas 6 diferencias para que entendamos valga la redundancia, lo que hay de nuevo en correspondencia con el antiguo pacto. ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué es nuevo? Entonces, ¿cuáles son esas 6 diferencias? Primero, el nuevo pacto es solamente nuevo con relación a qué cosa? Al pacto mosaico, no al abrahámico. ¿En qué página vamos? Página 114, donde dice ahí primero, el nuevo pacto es nuevo solamente con relación al pacto mosaico, no al abrahámico. Acuérdense que hemos hablado en el capítulo 5, hablamos del pacto de gracia incondicional que Dios hizo con Abraham. Y que ese pacto de gracia incondicional que Dios hizo con Abraham no fue interrumpido por el pacto condicional que Dios hizo con Israel a través de Moisés. No fue interrumpido. Yo quiero invitarles, por favor, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3, verso 16. Eso está en la página 1197 de lo que tiene la Nueva Biblia de las Américas. Gálatas capítulo 3, verso 16 al 18 nos dice de la siguiente forma: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? No hay una discontinuidad. No es que Dios hizo
un pacto con Abraham y quebrantó ese o lo abolió, y después hizo un pacto con Moisés y la nación de Israel en el Sinaí, y después hizo un pacto con David, y después hizo un nuevo pacto. No, estamos hablando de una continuidad de ese pacto que Dios estableció con Abraham, conforme a lo que nos dice acá. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple en Cristo. Ese nuevo pacto que está inaugurando Cristo, que vimos ahí en Lucas, es una continuidad del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces es nuevo pacto porque es diferente del pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí. Es diferente a ese pacto. Es nuevo en correspondencia a al pacto que Dios hizo con Moisés, pero sigue siendo una confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces es una continuidad. En el Nuevo Testamento, Dios está llamando a todos los creyentes a participar de este pacto. Ahora, estos creyentes son gentiles, es decir, personas que no son judías, y son judíos también. La descendencia de Abraham, que no es en la carne, sino espiritualmente hablando. Como nosotros podemos ver ahí en Gálatas 3:29, donde dice, si usted no cerró, léalo ahí mismo en esa misma página, y ustedes son de Cristo, entonces, no dice así, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, el pacto de Abraham, el pacto con Abraham y el nuevo pacto son pactos de promesa. En ambos, Dios incondicionalmente promete dar dones a los pecadores que no lo merecen en base a la gracia solamente, por causa de Cristo solamente. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Abraham creyó, le fue contado por justicia. Abraham no tuvo que hacer nada, y asimismo nosotros. Entonces, por eso decimos que es una continuidad. El nuevo pacto es una continuidad del pacto abrahámico. Por eso es nuevo, porque ya no tiene que ver directamente con el pacto mosaico, que es otro. Entonces, cuando la Biblia habla del nuevo pacto, está hablando de un pacto que es nuevo con relación al pacto mosaico, que es el que se le llama el antiguo pacto. Entonces, ustedes tienen varios pasajes bíblicos ahí, que no lo vamos a leer, pero que le dicen las diferencias que existen entre el antiguo pacto, el pacto mosaico y el nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 4 al 14, Hebreos 8, 6 al 13, Hebreos 9, 1 y 15. Eso es bueno que usted lo lea en su casa. Entonces, lo nuevo del nuevo pacto nos está diciendo que es una reformulación del antiguo pacto que Dios hizo con Abraham, pero es nuevo porque no tiene relación con el pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí. Amén. Ok. Segundo, el mediador del nuevo pacto es Cristo y no Moisés. Moisés era el mediador del antiguo pacto en Sinaí. Por eso se le llama la ley de Moisés, porque le fue dada a Moisés. Y por lo tanto, es nuevo en ese aspecto. Tiene nuevas, ¿cómo podríamos decir? No quería decir nuevas leyes, sino bueno, en el caso de Moisés, cuando Dios le dio la ley a Moisés, el pueblo de Israel tenía que, para poder permanecer en la tierra prometida, tenía que obedecer esas leyes. Tenía que seguir esa dinámica de sacrificios,
de observar las fiestas, los días luna nueva, los días de reposo, etc. Tenía que someterse a eso para poder permanecer en su tierra. Esa era la condición. En este nuevo pacto nosotros recibimos la salvación por gracia. La eternidad la recibimos por gracia, por Cristo, por la fe. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada para recibirlo. Ahora, luego que lo hemos recibido y mientras estemos en esta tierra, pues tenemos que vivir en santidad. Eso es otro tema. Pero eso no quiere decir que yo, viviendo en santidad, voy a conservar la salvación, porque entonces sería una salvación por obras. Y el pacto mosaico sí era un pacto de obras, como Dios lo hizo con Adán. Adán tenía que obedecer esto para conservarlo, pero nosotros no. Nosotros lo hemos recibido por gracia. Y al recibirlo por gracia, Dios hace de nosotros una nueva creación que está inclinada a buscar el rostro de Dios y a vivir en santidad. Entonces, por eso nosotros decimos que una persona que no tiene en su corazón ese deseo de vivir en santidad, pues se está engañando a ella misma. Porque toda vida que ha nacido de nuevo, pues tiene esa inclinación a buscar las cosas de Dios. No de manera perfecta, porque en esta tierra no lo vamos a hacer de manera perfecta. Nunca alcanzaremos la perfección acá, pero siempre hay un deseo desde lo más profundo de seguir los mandatos que Dios nos ha dado en su palabra. Y por esa razón nosotros entramos aquí a la tercera parte que nos diferencia al pacto mosaico. Este nuevo pacto bendice en vez de maldecir. El nuevo pacto provee al creyente de algo que el antiguo pacto era incapaz de dar. El nuevo pacto da justicia, da perdón de pecados. El antiguo pacto no daba esto. El antiguo pacto estaba basado en la ley y requería la obediencia nacional de Israel a fin de recibir las bendiciones. La condición era: haz esto y serás bendecido. El nuevo pacto, por otro lado, está basado en la promesa de Dios de salvar a los pecadores. ¿Cuál es la condición que Dios ha puesto? Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la condición, creer. Ahora, esa fe siempre va a estar acompañada de obra, ¿verdad? Porque no quiero como que separemos una cosa de la otra. Es decir, una persona no puede decir yo creo en Jesucristo y vivir una vida impía. No encaja eso. La ley que Dios le había dado en el antiguo pacto a la nación de Israel no tenía poder de producir la justicia. La ley solamente podía descubrir, condenar, establecer los límites del pacto. Era lo único que podía hacer. El nuevo pacto nos dice a nosotros que hemos recibido el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y al recibir esto nos concede a nosotros arrepentimiento, remisión de pecados, nos concede a nosotros vida eterna. El antiguo pacto no podía hacer eso, el pacto mosaico. Número 4, el nuevo pacto provee una renovación interna por el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, Dios prometió un gran derramamiento de su Espíritu sobre su pueblo en los últimos días. Eso nosotros lo vemos en Ezequiel capítulo 36, 25 al 28. Dice de la siguiente forma: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En Joel capítulo 2, 28 al 29. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese pasaje bíblico fue el mismo que tomó el apóstol Pedro cuando ocurrió el Pentecostés.
El apóstol Pedro, a esa multitud que se reunió allí a escuchar este gran despertar que estaba dándose en esta reunión, en esta gran asamblea, dice: esto que ustedes ven acá fue lo profetizado por Joel. Entonces, aunque Israel fracasó en producir frutos de justicia, el pueblo de Dios sería abundantemente fructífero en el nuevo pacto por causa de la obra del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y es bueno entender que el Espíritu Santo viene sobre el creyente en el momento en que nace de nuevo, en que se arrepiente. No es algo como que es una experiencia diferente que ocurre después de haberse convertido. Ese es un error que se enseña en las iglesias pentecostales. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que en el momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y aquel que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. Entonces no podemos decir que hay un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. No. No lo dice la Biblia, no lo enseña la Biblia. Entonces ese Espíritu Santo produce en nosotros ese deseo de obedecer que por nuestra propia fuerza nosotros somos incapaces de hacer. Por eso tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Esa nueva creación ocurre en el ser humano. Esa nueva creación que va a ocurrir en todo el universo, ocurre en el ser humano en el momento en que nos convertimos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y he aquí, son hechas nuevas. Número 5, el nuevo pacto incluye a las naciones. El antiguo pacto confinaba esa parte de la gracia de Dios a una nación en particular. Las bendiciones eran sobre una nación étnica, sobre un pueblo restringido a un área geográfica muy pequeñita en comparación con el mundo. Y para poder disfrutar de esa relación con el Señor, las personas tenían que hacerse judíos. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley, tenían que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios. De hecho, en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, en la época también de los Hechos, vemos todavía personas que iban a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Ya ellos no habían entendido hasta ese momento de que ya ese antiguo pacto, con ese sistema de sacrificios, había quedado abolido por ese perfecto sacrificio que había cumplido Cristo. Entonces, este nuevo pacto no está restringido a una nación. Ya no tenemos que ir a Jerusalén, a menos que queramos ir como un viaje histórico, como cuando usted va a un museo a conocer un poquito de la historia, o usted va a unas ruinas. Vamos a las ruinas de San Francisco, vamos a las ruinas del Alcázar, por ejemplo. Usted va a conocer historia, pero ya usted no está obligado a ir a Israel a ofrecer nada, mucho menos pensar de que en bautizarse, como hacen algunos. Una estupidez grande, pero eso es fruto de la ignorancia. Eso es fruto de la ignorancia. Entonces es nuevo en cuanto a eso, ya no está restringido a la nación de Israel. Ahora formamos parte de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda época. Número 6, el nuevo pacto es permanente. Es permanente. El antiguo pacto era temporal y estaba designado a ser reemplazado. El nuevo pacto es final e irreemplazable. No va a cambiar este nuevo pacto, porque no es mediado por un hombre, sino que es mediado por Dios encarnado, quien continúa siendo nuestro sumo sacerdote para siempre. Y por esa razón el nuevo pacto es permanente. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote?
Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces esta mañana yo le estuve compartiendo, porque en las imágenes no queda, se ve un poquito bien, sí, pero yo no lo tenía así, mira qué cosa. Se lo estuve compartiendo también en el grupo de WhatsApp, la distinción entre los pactos antiguo y nuevo. Aquí están los integrantes en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, tiempo en que se hizo, en el monte Sinaí, muerte y resurrección de Cristo, la condición, obediencia nacional. Israel debía de obedecer como pueblo, como nación, representada en los reyes. Y aquí la condición del nuevo pacto es fe en Cristo, el único que fue perfectamente obediente. Entonces esa obediencia perfecta es cargada a nuestro favor, que somos imperfectos. Entonces esa es la condición. Él cumplió las estipulaciones condicionales de ese pacto que Dios hizo con David. ¿Se acuerdan? Si tú eres obediente, si tu hijo es obediente, si tu hijo sigue mis caminos, si tu hijo hace esto, entonces yo confirmaré mi pacto contigo. Cristo, el hijo de David, fue el que cumplió con eso. No hubo otro rey descendiente de David que pudiera cumplir con eso, solamente Cristo. Por eso es el mediador del nuevo pacto. En el antiguo pacto el mediador era Moisés y en el nuevo es Cristo Jesús. La promesa que Dios le dio a Moisés, bendiciones nacionales, te voy a prosperar en tu tierra, vas a mantenerte en tu tierra, vas a crecer en tu tierra, te va a ir bien en tu tierra. Y la promesa en el nuevo pacto es justificación, habitación del Espíritu Santo y vida glorificada. Y hay un error, ahí dice inhabitación, pero no es inhabitación, sino habitación del Espíritu Santo. Y la naturaleza del antiguo pacto era temporal y del nuevo pacto es permanente. Así que ya no hay otra forma de salvarse. Siempre ha sido así, porque siempre ha sido por fe. Pero ahora ya lo tenemos todo claro, es a través de Cristo. Entonces, debajo de esto, ahí dice, podemos definir en la otra hoja, podemos definir el nuevo pacto, por lo tanto, como Dios produciendo la nueva creación en su pueblo a través de la obra consumada de Cristo en cumplimiento del pacto abrahámico. Dios produciendo la nueva creación en su pueblo a través de la obra consumada de Cristo en cumplimiento del pacto abrahámico. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a comenzar a ver esto, pero hoy solamente vamos a tratar un pasaje bíblico que ya hemos visto. Así que le invito una vez más que vayamos a Jeremías capítulo 31. En un sentido, mis hermanos, toda la Biblia trata acerca del nuevo pacto. Toda la trayectoria de la historia redentiva, desde la primera promesa de Dios de un Salvador en Génesis 3:15 y continuando a través de Abraham y finalmente hasta Cristo, anticipa la nueva creación inaugurada por este nuevo pacto. Entonces hay varios pasajes que son centrales para entender el nuevo pacto. Pasajes centrales. Comenzamos y ahí nos vamos a quedar por hoy. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías 31 está en nuestras Biblias, en la página 806. El pasaje, cierto, está en nuestras Biblias, el pasaje en la página 806. Excelente. Jeremías 31, verso 31. Ustedes ven ahí que tiene una división que dice así, el nuevo pacto. Vamos a leer desde el verso 31. Pero ya ustedes saben que abarca todo ese pasaje hasta terminar ese capítulo. Dice así, 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron,
aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este es el texto clásico del Antiguo Testamento acerca del nuevo pacto. Jeremías 31, 27 hasta el verso 40. Ahí está. Y nosotros estamos viendo aquí este contraste que está haciendo Jeremías entre el antiguo pacto que se hizo en Sinaí, que se hizo a través de Moisés, y el nuevo pacto que vendría. Jeremías profetizó de un tiempo en que el antiguo pacto pasaría completamente y sucederían cosas nuevas y extraordinarias al pueblo de Dios. Eso se quedaría atrás. Como dice ahí el verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este nuevo pacto daría lo que el antiguo no pudo. Aquí dice Jeremías que habría una circuncisión y renovación internas del corazón, no físicamente, sino espiritualmente, capacitando al pueblo de Dios para caminar en una nueva obediencia, por el poder del Espíritu Santo. Sería tan espectacular que dice Jeremías que ya no va a haber necesidad en esa comunidad de que enseñe a su vecino o prójimo y le diga, conoce al Señor, porque todo el pueblo lo conocerá desde el más pequeño hasta el más grande. Ya no se acordarían más del pecado de Israel y de sus violaciones del pacto de Sinaí. Israel caminaría en la paz perfecta de saber que todas sus iniquidades han sido perdonadas. Y yo le hago una pregunta. Esa parte, ese verso 34, ¿ya se cumplió? ¿Se está cumpliendo? Verso 34, léalo. ¿Se está cumpliendo eso? Jeremías 31, 34. Con toda confianza, diga sí o no. No tendrá que enseñar más cada uno de sus propios, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todo me conocerá, desde el más pequeño, desde ellos hasta el más grande. ¿Se ha cumplido eso? ¿Se está cumpliendo? En parte sí, pero mayoritariamente no. No se está cumpliendo. Exactamente. Todavía hay mucho pueblo que necesita gente que le diga, mira, conoce al Señor. Busca de Dios. Entonces, ¿ah? Nuestras familias, exactamente. Entonces ese pasaje bíblico 31-34 es una profecía que está por cumplirse y que depende de nosotros el que esa profecía tenga su cumplimiento final en nuestra época. Si pudiera decirse así, Yo me tomo algunas licencias, Esa es una promesa futura que todavía no se ha cumplido. Una promesa en la cual este estado de cosas llegue a su fin. Una nueva era. En esos nuevos cielos, nueva tierra, donde ya no va a haber más pecado en el corazón, en la mente. No va a haber más fracasos en conocer al Señor. No más desalientos por la iniquidad de uno mismo, porque también nosotros fallamos.
Eso está para el futuro. Pero nosotros somos llamados, me voy a tomar otra licencia, así que le pido disculpas, porque son cosas que no se deberían de decir, pero lo digo. Somos llamados a avanzar el reino de Dios. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Para que en un momento dado la gente diga, ay, ya no me digas porque ya lo estoy haciendo. Y lo esté haciendo de verdad, no de mentira, ¿verdad? Porque la gente dice, no, que yo hago esto, que yo hago... No, pero en la práctica no lo hace. Entonces nosotros somos llamados a avanzar ese reino hasta la completa realización del reino de Dios aquí en la tierra. Y ahí cuando se cumpla esa promesa que Dios dice en Apocalipsis 21, donde allí no va a haber más lágrimas, no va a haber, Dios va a limpiar o enjugará toda lágrima de los ojos, las primeras cosas van a haber pasado. Y esa gloriosa promesa que Dios ha repetido a través de las edades va a tener su cumplimiento total. Donde dice Apocalipsis 21, 3, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Entonces la buena noticia para nosotros es precisamente que esta era venidera, que todavía no tiene un cumplimiento total, ya ha irrumpido, ya ha comenzado a abrirse paso en nosotros. Comenzó a través de la muerte, sacrificio, muerte, a través de la vida, sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él inauguró ese nuevo pacto y sigue avanzando ese nuevo pacto y sigue avanzando en nuestros corazones, en todos los que son creyentes. Ese nuevo pacto ha sido inaugurado. Acuérdense 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es si alguno está en Cristo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, dígame. Pero esta parte del versículo 34 ya viene haciendo énfasis con el reinado de Cristo. Exactamente. Tiene que ver con esto, que ya ha comenzado en nosotros, pero tendrá su completa manifestación en el reino en tiempo futuro. Y como le decía, es nuestro deber que este reino se avance, que este reino se manifieste aquí en la tierra, que este estado de cosas termine. Nadie aquí en la tierra puede vivir una vida feliz, puede tenerlo todo. Y siempre lo hemos visto en toda la historia, que por mucho que tenga una persona, siempre es una persona infeliz. Porque eso no llena, eso no completa. La gente piensa, no, si yo tengo esto lo lograré, pero no, mis hermanos. Siempre que lo logra, va a haber una insatisfacción de querer algo más, y quiere algo más, y quiere algo más, y quiere algo más. Porque ese vacío existencial que existe en el hombre solamente lo llena Cristo. Y es llenado por Cristo cuando el Señor lo hace nacer de nuevo. Y eso fue precisamente lo que el Señor dijo en la última cena. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo deliberadamente usó el mismo lenguaje de Jeremías capítulo 31. El mismo lenguaje que utiliza Jeremías lo utilizó Cristo para aplicarlo a sí mismo. Entonces, Él, después de su resurrección, ha enviado a su Espíritu Santo, que fue prometido. Él lo dijo, no lo voy a dejar huérfano, les daré otro consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, oiga bien, que el mundo no conoce, pero estará con ustedes y en ustedes. Nos ha dado como esa arras, ese avance. Entonces ya estamos experimentando ese reino de Cristo ahora aquí en nosotros. Nosotros hemos sido circuncidados en el corazón. La ley no se nos impone de una manera externa. Esto sale del corazón. Obedecer los mandatos de Dios sale del corazón del que ha nacido de nuevo.
Por eso yo siempre he dicho que una persona que hay que estarle empujando para que haga las cosas es una señal de una de dos cosas. O es muy inmadura, que ese es mi deseo, mi anhelo, ¿verdad? Que sea inmadura. Y en el peor de los casos, no ha nacido de nuevo. Por eso yo digo que es mejor que sea una persona inmadura y que estemos trabajando para que madure, ¿verdad? Para que deje de ser niño, espiritualmente hablando. La ley de Dios no se le impone de manera externa al creyente. Eso nace del corazón del creyente, nace de adentro, el obedecer a Dios. Y entonces al salir del corazón el creyente está dispuesto a obedecer conforme a esa ley. Y a pesar de que todavía necesitamos que se nos recuerde los mandatos de la ley, y a pesar de que es necesario todavía que se nos advierta de los peligros de caer, porque mientras estemos en esta tierra seguiremos con esas luchas constantes con la carne, a pesar de ello, el creyente obra conforme a lo que hay en su corazón y por lo tanto actúa en los momentos en que se desvía buscando el rostro de Dios en arrepentimiento, acudiendo al Señor. En los momentos en que está débil, acudiendo al Señor. Y esa es la vida del creyente mientras estemos en esta tierra. Ahora vuelvo y repito, llegará un momento en el cual ya no será necesario esto. Ya no va a ser necesario decirle, conoce al Señor, busca a Dios. No va a ser necesario. Mientras tanto, aquí sí. Pero el creyente no lo va a sentir como una carga, no lo va a sentir como una imposición, como algo legalista, porque sale de su corazón hacerlo. Sale de su corazón hacerlo. Ahora, llegará el tiempo en que ya esto ni siquiera será necesario decirle. Pero es nuestro deber avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Ya nosotros somos parte del reino, pero Dios todavía está esperando que este evangelio del reino sea predicado, ¿verdad? Predicado por testimonio a todas las naciones, para que entonces así venga el fin. En nuestras manos está, mis hermanos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, el tiempo que nos queda en esta tierra, predicar el evangelio, llamar a la gente al arrepentimiento, llamar a la gente a que busque de Dios, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que no le dé, que no le dé lo mismo hacerlo o no hacerlo. No, hágalo por el bien de esas almas y por obediencia, porque el Señor le ha dado el mandato. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar acá y si hay alguna pregunta vamos a aprovecharla ahora para hacerla.